Sean bienvenidos a otro episodio de Tripas de Gato en YouTube. 1968. Para México fue un año histórico debido a dos eventos con contrastes totalmente distintos. Por un lado, ser la sede de los Juegos Olímpicos y por otro, tener el lugar de uno de los hechos más trágicos que marcaron a México, Tlatelolco. Pero justo antes de estos sucesos, a principios de año, el destino turístico de Acapulco fue testigo de un caso que causó impacto en la sociedad, pero sobre todo a quienes pertenecían a la clase alta, ya que el hecho involucró a una familia importante de la época. Esta es la historia de Sofía Bassi, el caso Acapulco 68. El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren a las víctimas. Sofía Celorio Mendoza nació el 13 de julio de 1913 en Ciudad Mendoza, Veracruz. Su padre era un español llamado José Celorio y su madre mexicana, Adela Mendoza. Su juventud, como la de cualquier otra joven, transcurrió sin novedad, junto a sus 5 hermanos, uno de ellos el inventor de la máquina para hacer tortillas. Su estabilidad económica no era tan buena, así que siguiendo a un novio con promesas de una mejor vida, se fue a la Ciudad de México para trabajar en un consultorio como secretaria. Al ser una joven muy bonita, varios pretendientes comenzaron a frecuentarla, hasta que conoció a Hadelin Dierix, un empresario belga amigo íntimo de la realeza. Después de un noviazgo, se casaron y formaron una familia con 2 hijos, Claire y Hadelin Jr. La familia ahora vivía en la colonia Condesa y eran reconocidos por tener un nivel económico alto, teniendo como amigos figuras públicas, pues el rumor de que Hadelin pertenecía a la realeza los colocaba como una familia distinguida. Desafortunadamente, el matrimonio llegó a su fin y años más tarde conoció a Gianfranco Bassi, un doctor millonario, heredero de la fortuna de su ex esposa que había muerto de manera sospechosa. El doctor era de un país que se desconoce y había llegado a México con discreción y manteniendo un perfil bajo. Sofía y Gianfranco, después de 3 meses de noviazgo, se casaron, razón por la cual ella cambió su apellido y ahora era reconocida como Sofía Bassi, dando también a luz a su tercer hijo. Aunque la familia era unida, la preferencia de Sofía por Claire era notoria, ya que se sentía reflejada en la belleza de su hija. Por este motivo le inculcó que debía tener una pareja que valiera toda la pena, y no podía ser cualquier persona, así que la mandó a Roma para que terminara sus estudios y de paso encontrara un buen prospecto. Después de descartar varios pretendientes, Claire conoció al conde Cesare de Acquarone, un hombre italiano 20 años más grande que ella, proveniente de una familia poderosa y millonaria. Un interés de Cesare era, además de los negocios, la caza de animales, y esto le apasionaba muchísimo. Solo bastaron un par de salidas para que la pareja quedara comprometida y se casaran. El padre de Claire les regaló una casa residencial en el centro de la Quinta Babaji en el fraccionamiento Las Brisas, conocido como la Milla de Oro, por albergar lujosas residencias en Acapulco. Para 1967, toda la familia Bassi se estableció en Acapulco, a excepción de Claire y Cesare, que se la vivían viajando de Italia a México, junto a su pequeña hija. Y aunque ante los ojos de todos ellos parecían una pareja perfecta, la realidad es que las peleas sucedían todos los días. Incluso se rumoraba una infidelidad por parte de él. A su llegada a Acapulco, los Bassi solían ser invitados a lujosas fiestas de celebridades que se daban en las principales avenidas de Acapulco, donde el dinero, marcas y lujos era lo único que sobresalía, siendo en esa época el lugar favorito del turismo y llegando a ser comparado como un destino similar a Italia, llamándolo la Costa Azul de América. Así es, empresarios, famosos y políticos elegían vivir allá por la seguridad que les brindaba. Por esta razón, Sofía, acostumbrada a una buena vida, encajó perfecto en el mundo de la alta sociedad.
Guardando las apariencias, tanto Sofía como Claire se la vivían juntas en clases de yoga y cuidando a sus respectivos hijos, así como atendiendo las necesidades de sus hogares. Hasta que Sofía, en uno de esos días en los que descubría cosas nuevas por hacer, comenzó a pintar y así descubrió el talento oculto que poseía, abriéndose camino en el mundo del arte y siendo reconocida entre sus amigos, a los que les elaboraba piezas únicas. Digamos que su talento aún no era conocido fuera de su círculo social. Con la fama que ahora ya tenía, Sofía comenzó a ser invitada a fiestas aún más prestigiosas. Así fue como la noche del 1 de enero de 1968, la familia Bassi se encontraba reunida en la fiesta de la actriz británica Merle Oberon, quien se destacaba por organizar llamativas y lujosas fiestas con invitados distinguidos de todo el mundo. La familia Bassi, después de acudir a dicho evento, siendo ya la mañana del 2 de enero, se fueron a su casa a descansar y disfrutar de una tarde de alberca en familia, hasta que sorpresivamente un trágico suceso ocurrió. Sofía llamaba a la policía porque su yerno Cesare se encontraba sin vida flotando en la alberca de su casa. Cuando las autoridades llegaron, ella solo dijo que todo había sido un accidente, ya que Cesare le estaba enseñando trucos de caza de animales y por accidente le había disparado. Añadió que era la primera vez que tomaba un arma porque éstas le daban miedo. La policía creyó en dicha versión al principio, sobre todo porque ¿qué necesidad tendría una dama tan distinguida en mentir en un hecho de esta magnitud? Así es, la clase social pesaba para decir quién sí y quién no podía cometer un crimen, y Sofía para nada podía ser comparada con un delincuente, según las palabras de reporteros. Por otra parte, ella solo se limitaba a decir: fue un accidente. La gente comenzó a notar que el trato de las autoridades hacia ella rayaba en lo absurdo, pues al llegar a rendir su declaración le ofrecieron un lugar cómodo para que pudiera descansar, y como pasaron varias horas le ofrecieron todas las comidas que quisiera, pues de repente solía sentirse mal por la presión. Sofía, por su parte, se mostraba un poco preocupada porque ahora era el centro de atención de todos, además de que sus amistades ya sabían. Después de varias horas por fin rindió su declaración oficial y contó todo lo sucedido. Los hechos ocurrieron alrededor de las 2 de la tarde. Casi todos se encontraban descansando en la alberca: su yerno, su hijo menor, su nieta, su suegra y ella. Mientras que en otro cuarto estaba su esposo con su otro hijo, y en el siguiente cuarto se encontraba Claire dormida. Hay que destacar que también estaban otras personas, como el jardinero y las empleadas domésticas. Sofía se encontraba platicando con su yerno sobre cacería de animales, y esto llevó a que él quisiera enseñarle técnicas pidiéndole que le trajera un arma. En sus palabras: me indicó que fuese por la pistola que estaba en la habitación de mi hijo. La tomé y salí al jardín. Cesare alargó la mano. En aquel mismo instante salió de ella el primer disparo. Traté de apartar el brazo, pero él se aferró aún más. Salieron otros disparos. Traté de separarme, pero él seguía aferrándose de mí. Después de esto, Cesare cayó en la alberca y perdió la vida. El shock para Sofía fue tan grande que supuestamente le disparó otra vez por error. Inmediatamente llamaron al doctor de la familia para salvarlo, pero era demasiado tarde. Así que Sofía tuvo que dar parte a la policía. A todo esto dijo que su hija no había escuchado nada porque estaba durmiendo tras haber tomado somníferos. Durante las horas que pasó Sofía dando su declaración, solo estuvo acompañada de su esposo e hijo mayor. Pero Claire no se presentó porque se había ido a México desde el día que todo pasó. Según testigos, Sofía no quiso que su hija se viera involucrada en el escándalo. Si ya de por sí tenía el peso de haber perdido a su esposo, no iba a permitir que la prensa la sofocara, aunque tuvo que regresar 3 días después. Otra cosa rara fue que tampoco llamaron a declarar a los otros miembros de la familia. ¿Por qué? No se sabe. Simplemente no quisieron que nadie más se involucrara, o tal vez no querían que la versión dada tuviera contradicciones.
Total, el único testigo que se tenía era un vecino, quien dijo que había escuchado más de 2 disparos con pausas entre uno y otro, seguido de gritos y llanto de mujeres y niños. Con este dato y lo dicho en las declaraciones, la prueba principal fue el arma, que pudo haber revelado mucho sobre este suceso, solamente que, como siempre, la manipulación ganó. Resulta que en el primer informe se obtuvo que el arma requería de jalar el gatillo una y otra vez para disparar, y no era de ráfaga como Sofía había declarado. El arma se puso bajo llave en una caja de seguridad a la que supuestamente nadie tenía acceso, o al menos eso se creía, ya que en el segundo peritaje no fue necesario acudir a la caja fuerte, porque el propio juez llevaba el arma consigo mismo, y tras las pruebas se dieron cuenta que el arma, después de un par de tiros, en efecto, sí lanzaba disparos en ráfaga. Por arte de magia, la declaración de Sofía ahora sí era verídica. Se pidió que fuera inspeccionada abriéndola. Como era de esperarse, esta había sido manipulada en ciertas zonas y presentaba limaduras recientes para ocasionar disparos en ráfaga. Tras este nuevo descubrimiento, se tuvo en la mira al juez, quien se convirtió en un prófugo de la justicia. Para este momento habían muchos huecos en el caso que nunca quedaron esclarecidos, como los siguientes. ¿Por qué Claire se había ido para volver a los 3 días a sabiendas de que debían hacerle pruebas de pólvora y que a su regreso toda evidencia en sus manos ya había desaparecido? ¿Por qué nadie más fue llamado a declarar? ¿Por qué el arma había sido sacada 2 veces de la caja de seguridad? ¿Por qué en la escena de los hechos solamente se hallaron 2 balas de los 5 disparos? ¿Por qué la madre de Cesare exigió que el cuerpo no fuera incinerado, cosa que la familia Bassi sí quería? Si esto no había sido motivado por dinero, porque la pareja estaba casada por bienes separados, entonces ¿cuál había sido el motivo en caso de que no fuera un accidente? Tras saberse que Sofía hasta el momento se consideraba inocente, la familia de Cesare y las autoridades europeas criticaron y dudaron de la capacidad para investigar de las autoridades mexicanas. Esto para nada le benefició al entonces presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, quien, al ver que las críticas aumentaban en el año donde México sería sede olímpica, no le convenía. Así que salió a decir que el caso no quedaría impune y caería todo el peso de la ley contra Sofía Bassi. Así que a los días de esta declaración, de la cual la familia no tomó importancia, pues las pruebas para su inocencia eran reales, acudieron al tribunal para pagar la fianza de Sofía, creyendo que ya saldría de prisión. Pero al llegar se llevaron una sorpresa. Ahora, el nuevo juez a cargo, Artemio Arellano, indicaba como veredicto final que Sofía era culpable de homicidio simple intencional. Así que ese mismo año fue sentenciada a 11 años y 6 meses de prisión. Sofía, al escuchar la sentencia, quebró en llanto y se desmayó. Ante el cuestionamiento de los abogados y reporteros, el juez dijo lo siguiente: Lo cierto es que hubo 5 disparos y nadie podrá hacerme creer que se tratase de un accidente. Por tanto, la voluntad de matar, aunque surgiese en aquel momento, determinó la acción. Los abogados quisieron apelar, pero no hubo marcha atrás y señalaron que esto era una injusticia liderada por políticos y el presidente, que con tal de aparentar un país de paz estaba atentando contra inocentes. Ahora Sofía era señalada y criticada. ¿Cómo una dama tan distinguida que un día se rodeaba de figuras importantes ahora era considerada una criminal tras las rejas? Además, los rumores no se hicieron esperar y señalaban que la verdadera culpable había sido su hija, debido a 2 posibles teorías que nunca se pudieron probar. La primera venía de amigos muy cercanos a Sofía, quienes aseguraban que Cesare tenía actitudes desagradables y se sabía sobre sus fijaciones hacia menores, hasta que un día Claire lo descubrió intentando abusar del menor de los Bassi, causando el enojo y venganza que llevó a que le quitaran la vida. La otra teoría fue que Cesare tenía intenciones de separarse, pero la familia Bassi no estaba de acuerdo porque él quería quedarse con la custodia de su hija, y tras una discusión, Claire le disparó y le quitó la vida.
Claire, una vez que supo la sentencia de su madre, comenzó a sentir culpa, o eso es lo que amigos cercanos aseguraban, debido a que se le veía deprimida extrañando a su madre. Esto la llevó a atentar contra ella misma, ingiriendo pastillas para dormir mientras se encontraba en un hotel en Estados Unidos. De este hecho se cuenta que había dejado una carta en la que confesaba todo sobre el crimen, declarándose culpable. Tras dejar caer su cigarro, el cuarto se incendió, pero Claire logró ser salvada, quedando con ceguera. Y de la carta nunca más se supo nada, convirtiéndose en una leyenda. En prisión, Sofía no pasó sus días como otras reclusas. Al ser considerada una mujer de la alta sociedad, se le otorgaron privilegios como los siguientes. Podía vestir de blanco para distinguirse de otras reclusas. Su dormitorio era la enfermería con baño privado. Sus amigos y familia tenían permitido visitarla cuando quisieran, las veces que quisieran. Podía hacer pequeñas reuniones para que sus conocidos la visitaran. Eso incluía comida y bebida. Tenía acceso a su material de pintura y escritura. Sus obras fueron tan exitosas que muchas fueron subastadas y con lo recaudado ayudó a muchas obras de caridad. Gracias a esto último, mucha gente comenzó a apoyarla y admirar su labor altruista. Recibía cartas en las que le expresaban su apoyo y la catalogaban como una mujer fuerte y empática. Pero sobre todo, sus obras cobraron notoriedad y traspasaron internacionalmente, siendo reconocida entre otros artistas, lo cual hizo que se fuera borrando del mapa el motivo por el cual estaba en prisión. De hecho, varios artistas como José Luis Cuevas, Rafael Coronel y Francisco Corsas alzaron la voz por la libertad de Sofía y realizaron un mural en el penal llamado El Cuadro de la Justicia, en forma de protesta. Dentro de la gente que la visitaba también estaban reporteros y en una entrevista ella dijo: Me obsesiona pensar en la duquesa de Aquarone, que nunca podrá darse cuenta de cómo murió su hijo, ni perdonarme aunque soy inocente. Gracias a la presión de su familia, amigos y a una nueva reforma en el proceso penal, ella se vio beneficiada, logrando su libertad después de estar 5 años tras las rejas. Aunque hay quienes dicen que Luis Echeverría fue en realidad quien la ayudó a salir de la cárcel, una vez que entró como presidente. Cuando salió, su arte ya era muy famoso y prestigiado, firmando sus obras con las iniciales ELC en la cárcel, porque de cierta forma su paso por prisión había sido el empuje a su carrera artística. A pesar de eso, ella no quiso hablar más sobre su pasado y fue un tema prohibido en la familia. Sofía estaba contenta con lo logrado, siendo reconocida como una artista importante para México y no solo la esposa de un prestigiado doctor. Ahora, tanto artistas, políticos y colegas pagaban costosas cantidades por sus obras y fue partícipe de grandes eventos e inauguraciones. Incluso otros pintores se referían a ella como una pintora que realmente emocionaba y una de las artistas más inquietantes por vital y auténtica, ya que consideraban su arte casi perfecto. Tras la muerte de su esposo en 1980, Sofía se fue a vivir a Las Lomas con su hija Claire, mientras su nieta comenzó a hacer su vida en Europa, así que ambas tuvieron una vida juntas lejos de sus otros hijos hasta la muerte de Sofía en 1998. Con su partida, Claire quiso recuperar a su hija, que negaba todo lazo con la familia mexicana porque creía que su madre era la verdadera culpable de la muerte de su padre. Claire se decepcionó de haber perdido todo lo que tenía, incluyendo a su hija, y sentía que en cierta forma esto había sido su culpa, así que pasó varios años viviendo sola hasta su muerte en 2005. Sofía llegó a escribir un libro redactando un poco sobre lo sucedido, pero dejando siempre el misterio de qué fue lo que realmente pasó. El libro lo llamó Bassi, prohibido pronunciar su nombre. Y aunque le preguntaron si la verdad estaba escrita en su libro, Sofía solo se limitó a decir: algún día se sabrá.
El caso de la pintora Sofía Bassi dejó en claro que ninguna familia es perfecta y que el dinero no te excluye de cometer un crimen. Nunca se dudó de los rumores del distinguido conde Cesare con respecto al abuso de menores. Incluso hubo autoridades que apoyaron la versión y por eso ofrecieron toda la ayuda que pudieron a la familia Bassi. Pero en su intento por ayudarla, todo pareció un trato preferencial por la clase social, siendo el principal motivo de crítica, dejando a un lado si fue culpable o no. Lo que sí es real es que el misterio que envolvió a la familia se fue a la tumba. De los otros hijos, al igual que de la nieta, solo se supo que formaron sus respectivas familias alejadas de este crimen. Así fue como quedó plasmado en la historia de Acapulco un crimen que fue suplantado por el arte de quien en un momento fue considerada culpable. Este fue el caso de Sofía Bassi. ¿Y tú qué opinas? ¿Culpable o inocente? Y así llegamos al final de otro episodio. ¿Qué les pareció? Dejen sus comentarios para que podamos saber qué opinan de este caso. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido aquí en YouTube. También chéquense los archivos oscuros por si quieren saber de otros temas. Chequen todas las redes de Tripas de Gato y sin más que decir, yo soy Beth y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos.